Hay varios diferentes proyectos, incluyendo los de emergencia, en cosas, desastres naturales como el Haití, que no tienen. Aparte de los fondos, también tiene voluntarios que van a los sitios y controlan más o menos cómo se gasta el dinero y qué se hace, me parece. Pero eso creo que es mejor que lo explique Esteve, y nosotros solamente queremos decir que muchas gracias para traer este exposición. Silvia también y a la coordinadora de servicios sociales, ¿no? De Tina Caselles, la invitación a venir, en este caso a la Semienda, a instalar dos de las exposiciones que Fons dispone. La primera sobre la actividad, la de la seguridad, y la segunda sobre los proyectos de cooperación que están desarrollando en el periodo 2000, que ha desarrollado en el periodo 2000, o que nos da la posibilidad de realizar cada año un número en este caso, en el 2010 han sido 15 proyectos de cooperación que hemos desarrollado en 8 países, en 8 territorios, y que han supuesto una aportación económica, una inversión de cerca de 1 millón de euros. Que seamos lo más transparentes posibles, rendamos cuentas, en este caso, primero a la parte técnica y política de cada uno de los ayuntamientos socios, en este momento sobre 130 de toda la Comunidad Valenciana, y después, al mismo tiempo, esa información, esa transparencia llega a la ciudadanía, ¿no? Con acciones o actividades como esta. Muchas gracias. Invitar a los vecinos de la población de Agricultura. Sí, que apuntaron las dos cosas. Primeramente,